Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que nos hace pensar en las decisiones importantes de la vida, esas que marcan un antes y un después. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con el futuro, con la planificación y por supuesto con ese amor incondicional que sentimos por nuestros hijos. Prepárense para un viaje interesante porque vamos a desgranar la historia y el impacto de Can Yaman, sus millones destinados al futuro de su hijo. Si han oído bien, hablamos de una cifra considerable, de una decisión que genera muchas preguntas y que estoy seguro, nos dará mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Cuando escuchamos nombres como el de Can Yaman, enseguida pensamos en fama, éxito, proyectos televisivos que arrasan en audiencias y una legión de fans en todo el mundo. Es un referente indiscutible en el mundo del entretenimiento, y como muchas figuras públicas, su vida personal, sus decisiones y sus proyectos futuros siempre están bajo la lupa de la prensa y del público. Y es precisamente en este contexto donde surge esta noticia que nos ocupa hoy, Can Yaman, y la aparentemente monumental suma de dinero que ha decidido destinar al futuro de su hijo. Ahora, antes de que se imaginen cifras astronómicas sacadas de la nada, es importante aclarar que si bien el concepto es real y está en la mente de muchos padres exitosos, el titular, sus millones destinados, puede ser un poco más una interpretación que una declaración oficial y concreta de una suma exacta y públicamente anunciada. Sin embargo, la esencia del tema es la planificación financiera para la descendencia, y en el caso de figuras con un patrimonio considerable como el de Can Yaman, esto adquiere una dimensión especial y genera mucha curiosidad. Pensemos un poco en esto. ¿Qué significa realmente planificar el futuro financiero de un hijo? Para la mayoría de nosotros puede significar ahorrar para su educación, quizás para la entrada de una vivienda, o simplemente tener un colchón económico para imprevistos. Pero cuando hablamos de una estrella de la talla de Can Yaman, cuyas ganancias, sabemos, son sustanciales y provienen de contratos millonarios, películas, patrocinios y probablemente inversiones, la escala de esta planificación cambia drásticamente. No es solo una cuestión de ahorro, es una estrategia de inversión a largo plazo, de aseguramiento de un legado y de ofrecer oportunidades que quizás nosotros mismos no tuvimos. Imaginen por un momento. Can Yaman, a sus 30 y pocos años, ya ha alcanzado un nivel de éxito que muchos solo sueñan. Ha conquistado mercados internacionales, su imagen es reconocida globalmente y su capacidad para generar ingresos es innegable. En este escenario, tener un hijo o planificar tenerlo, implica, para él y para cualquier persona en una posición similar, una responsabilidad financiera que va mucho más allá de lo habitual. No se trata solo de cubrir gastos, sino de sembrar para que ese futuro hijo tenga las herramientas y las libertades necesarias para desarrollar su propio potencial al máximo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en millones destinados? Podríamos hablar de varios escenarios. Por un lado, podría ser la creación de fideicomisos, que son instrumentos legales diseñados específicamente para administrar activos y distribuirlos a beneficiarios en momentos predeterminados o bajo ciertas condiciones. Estos fideicomisos pueden ser para financiar la educación universitaria en las mejores instituciones del mundo, para apoyar proyectos empresariales futuros, o simplemente para proporcionar una seguridad económica que le permita a su hijo tomar decisiones vitales sin la presión de las limitaciones financieras. Por otro lado, también podríamos estar hablando de inversiones a largo plazo. Activos como bienes raíces, acciones de empresas sólidas, o incluso participaciones en proyectos empresariales propios o ajenos, que se irán valorizando con el tiempo y que eventualmente pasarán a formar parte del patrimonio de su hijo. Es una forma de decir, mi éxito de hoy se convertirá en las oportunidades de mañana para ti. Y no olvidemos la parte de la educación y el desarrollo personal. Para un padre, sobre todo uno con recursos, asegurar una educación de primer nivel es fundamental. Esto no solo implica el costo de colegios prestigiosos o universidades de renombre, sino también el acceso a experiencias enriquecedoras, viajes educativos, clases de idiomas, formación en arte, música, deportes, todo aquello que pueda contribuir a formar una persona completa y con una visión amplia del mundo. Estos aspectos, aunque no se midan estrictamente en millones en el sentido de una cifra de cuenta bancaria, presentan una inversión humana y personal incalculable. La decisión de un padre de asegurar el futuro de su hijo es universal.
Todos, en mayor o menor medida, aspiramos a darles lo mejor. Lo que difiere es la magnitud de los recursos disponibles. Para Kanyaman, al igual que para otros magnates o celebridades, la planificación financiera para su descendencia adquiere un carácter de proyecto vital en sí mismo. No es solo un acto de amor, sino también de previsión y de responsabilidad hacia la persona que traerá al mundo. Es interesante también pensar en la presión que esto podría generar. ¿Será que un hijo rodeado de tal seguridad financiera pueda sentirse menos motivado a esforzarse por sí mismo? ¿O será que esas oportunidades le permitirán explorar pasiones que de otra manera serían inalcanzables? Son preguntas que sin duda surgen en cualquier debate sobre herencias y fortunas. En el caso de figuras públicas, estas preguntas se magnifican, ya que su vida está expuesta al escrutinio público. Si observamos a otras celebridades y empresarios de éxito, vemos patrones similares. Muchos destinan sumas considerables a fundaciones benéficas, pero también es común la planificación para sus herederos. Elon Musk, por ejemplo, ha expresado en diversas ocasiones su visión sobre la importancia de la educación y el desarrollo tecnológico, y es fácil suponer que sus hijos tendrán acceso a oportunidades únicas en este sentido. Bill Gates ha destinado la mayor parte de su fortuna a la filantropía, pero también ha hablado de la importancia de dejar un legado a sus hijos que les permita realizar sus propias contribuciones al mundo, sin que la dependencia financiera limite su ambición. En el caso de Kanyaman, y volviendo a la idea de sus millones, es probable que no se trate de una única suma depositada en una cuenta bancaria para su hijo. Más bien, es una estrategia financiera integral que abarca diversas facetas. Podríamos estar hablando de la creación de empresas familiares, de inversiones en propiedades que generen ingresos pasivos, de fondos de inversión que se gestionen profesionalmente, e incluso de la reserva de fondos para garantizar el acceso a las mejores redes de contactos y oportunidades profesionales en el futuro. Además, no debemos olvidar el valor de la imagen y la marca personal. Kanyaman es una marca en sí misma. Las oportunidades que él ha cultivado, las relaciones que ha construido, todo eso forma parte de un capital intangible que, de alguna manera, también puede ser transferido o facilitado a su descendencia. No es solo dinero, es también acceso, influencia y conocimiento del mundo del espectáculo y los negocios internacionales. La forma en que se comunica esta información es clave. A veces, los titulares sensacionalistas pueden distorsionar la realidad. Cuando se habla de millones destinados, es importante entender que detrás de esas palabras hay una planificación cuidadosa, una visión a largo plazo y, sobre todo, el deseo profundo de un padre de ofrecer a su hijo un futuro prometedor y lleno de posibilidades. No es una ostentación vacía, sino una manifestación concreta de amor y responsabilidad. Imaginemos también el aspecto emocional. Para Kanyaman, como para cualquier padre, la llegada de un hijo es un evento transformador. Las prioridades cambian y la seguridad y el bienestar de esa nueva vida se convierten en el centro de atención. Destinar recursos significativos al futuro de su hijo no es solo una decisión financiera, es también una decisión emocional, un acto de asegurar que ese pequeño tenga todas las puertas abiertas, que pueda perseguir sus sueños sin limitaciones. En resumen, cuando pensamos en Kanyaman, sus millones destinados al futuro de su hijo, debemos verlo como un ejemplo, quizás a una escala muy elevada, de lo que muchos padres hacen. Es la manifestación de la responsabilidad de asegurar que la próxima generación tenga las herramientas necesarias para prosperar. Para Kanyaman, esto implica estrategias financieras sofisticadas, inversiones inteligentes y una visión a largo plazo que busca maximizar las oportunidades para su descendencia. No se trata solo de dejar una herencia, sino de construir un futuro sólido y lleno de posibilidades. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante recorrido. Hemos explorado la idea de cómo una figura pública como Kanyaman aborda la planificación financiera para el futuro de su hijo, desglosando las posibles estrategias y reflexionando sobre el significado más profundo de este acto de amor y responsabilidad. Es un recordatorio de que, independientemente de nuestra situación, todos aspiramos a lo mejor para nuestros hijos, y la forma en que lo logramos, con los recursos que tenemos, define nuestro camino. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece la idea de planificar el futuro financiero de los hijos? ¿Cuáles creen que son los aspectos más importantes a considerar? Dejen sus opiniones y reflexiones en los comentarios de abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo,
no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se sumen a esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones que nos harán pensar y crecer juntos. Un abrazo enorme para todos.